El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de especiales AUPAN. Hoy tendremos el Foro Industrias Creativas que se llevó a cabo en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, en el marco de la celebración del primer Festival de Turismo que se llevó a cabo en el municipio de Andes. Bienvenidos. A partir de ese momento damos el inicio al despliegue de las actividades, iremos llamando a cada una de las ponencias de este foro que, vuelvo y repito, se llama Industrias Culturales para el Turismo. En primera ponencia nos acompaña la doctora Clara Mónica Zapata. Ella pertenece a la Corporación Banasta, ha trabajado en proyectos en todos los escenarios públicos posibles. De hecho, uno de los proyectos que estaba adelantando en la región y cual creo que doña Gloria por ahí estuvo también participando en uno de esos, fue en el Distrito de Manejo Integrado Cochilla Jardín Támesis con turismo de naturaleza. Entonces es una experta en esta temática, viene desde la ciudad de Medellín y nos va a compartir un espacio muy bonito relacionado de cómo las industrias creativas pueden ser como aplicadas a ese sector económico. También está John Herrera. Él es de la alcaldía de Ciudad Bolívar, es un líder muy dinámico en el tema cultural y turístico en este municipio, entonces también nos va a estar acompañando con una ponencia. Le damos un aplauso y una bienvenida a la doctora Clara Mónica. Bueno, muy buenos días, Mariana, muchas gracias, y también a la seccional, a la doctora Sara. Primero debo decir que soy egresada de esta universidad, amo mi alma mater y para mí es un honor y un placer regresar cada que tengo la oportunidad a estos claustros y a esta casa del conocimiento y del saber. Además de ser egresada, fui decana de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia por 2 periodos. En ese momento iniciamos 2 procesos muy importantes que tienen mucho que ver con esto que les voy a compartir. Iniciamos el pregrado en gestión cultural que se oferta en las regiones, es parte del trabajo que hicimos en esa época por ser muy conscientes de la necesidad de consolidar ese campo profesional. Y por otro lado, hicimos el primer proyecto de empresas culturales y creativas que se desarrolló en el país como un piloto con la Agencia de Cooperación Española y que es parte de muchos de los productos que hoy tenemos, y por eso me satisface mucho volver precisamente a estos claustros a que hablemos de este tipo de procesos. Primero que todo voy a hacer como un contexto general. Sé que tengo como unos 20, 25 minutos para que podamos también conversar. Hay un elemento fuerza que yo quiero que ustedes tengan siempre presente y es la vitalidad y la riqueza que nos genera el patrimonio cultural. Las muestras que hoy vemos acá y todo lo que es una apuesta que se objetualiza en productos y procesos consolida precisamente lo que es ese patrimonio cultural. Es lo que tenemos que tener presente y obviamente hay una mediación muy importante que es lo que este escenario propone y lo que pues Mariana nos estaba compartiendo con hacer este encuentro de turismo para reflexionar en torno a cómo dinamizamos esa riqueza cultural a través de un medio que es el turismo, en el que obviamente tenemos que ser particularmente cuidadosos y adquirir, yo diría, las herramientas, las bases y los conceptos para que podamos generar una muy buena oferta turística basada en un producto cultural de calidad. Avancemos acá. Bueno, avancemos. Aquí quiero entonces, en esta primera diapositiva, proponerles una reflexión importante y es lo que tiene que ver con la localización territorial. Estamos en un territorio rico, dinámico, en un territorio con una historia muy fuerte, muy importante. De hecho, cuando uno interpreta un poco la noción de lo que es el suroeste, el municipio de Andes sigue siendo una centralidad muy vital. Ustedes saben mejor que yo por qué, porque aquí obviamente
El municipio de Andes se ha consolidado también como un centro de negocios, como una confluencia de procesos de desarrollo y obviamente la interconexión y el relacionamiento con el resto del territorio es vital. No en vano la universidad toma la decisión de que la sede subregional sea en Andes, ¿cierto? Hay muchos elementos que están en juego ahí cuando se toman decisiones estratégicas, pero necesariamente tenemos que pensar que esa geolocalización nos tiene que poner también en conexión con el resto del país y con el resto del mundo, ¿sí? Ahí hablamos de un concepto maravilloso que fue acotado hace mucho tiempo por muchos expertos, entre ellos Jesús Martín Barbero, la pensar en lo local y proyectarnos globalmente. Entonces hoy con las tecnologías, en la pandemia lo vivimos y ya lo vivimos hoy permanentemente, estamos hiperconectados. Estamos, pero no solamente hiperconectados porque tenemos acceso a las plataformas, sino porque estamos co-creando, estamos produciendo, estamos construyendo conocimiento en tiempo real con muchos países. Seguramente muchos de ustedes ya lo hacen y nuestro producto cultural base, el café, circula y hay hoy pues digamos una competencia sana en diversos productos del café en el mundo. Hay muchos países que están produciendo café, ya hay un mercado amplio, pero eso ¿qué pasa? Nos hace ser más competitivos porque cuando abro mis ventanas al mundo entero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ser competitivo y tener mucha calidad, ¿cierto? Entonces la calidad es un elemento que no se negocia, igual que lo cultural. Entonces, espérame un momento, Marilla, aquí yo hago un enfoque en turismo, cultura e inteligencia creativa territorial. ¿Por qué hago ese planteamiento? Porque realmente uno podría decir que tenemos todo listo, que ya están los productos, que están las personas, que están los desarrollos, que está la institucionalidad, que tenemos, digamos, la infraestructura o la arquitectura básica para desarrollar. Pero tenemos que integrar a esa visión de ser una industria cultural y creativa competitiva, elementos fuerza, unas dinámicas transformadoras para que también podamos ser necesariamente innovadores. Ayúdame allí a pasar. Bueno, entonces lo del territorio es fundamental. Hay otro asunto que es clave, el contexto normativo, ¿cierto? Porque hoy estamos precisamente en un escenario de desarrollo donde debemos integrarnos a procesos estructurales y formales en la medida de lo posible y el tema de las industrias creativas, para mi caso, por ejemplo, en la lectura que yo hago, convoco mucho a que pensemos en las medianas y pequeñas empresas culturales y creativas. Obviamente que están las grandes empresas, pero nuestros territorios están dotados de capacidades básicas para consolidar pequeñas y medianas empresas, o sea, las micro, las MIPYMES, y creo que ahí hay un foco importante para nuestros territorios. Eso también nos hace competitivos, tener unos buenos sistemas de cooperación, de cooperativas de trabajo con lo cultural y lo turístico, que es el elemento fuerza que hoy nos convoca. Está entonces todo lo que está asociado hoy, que lo tenemos que tener en cuenta, los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, somos un elemento transversal. En principio pensamos que no, que la cultura y el turismo no estábamos incluidos, pero no hay debate que soporte eso. ¿Quién me dice que la cultura y el turismo no generan superación de la pobreza? ¿Quién me dice que la cultura y el turismo no inciden en el desarrollo del medio ambiente? ¿Quién me dice que la cultura y el turismo no inciden en la educación? ¿Quién me dice que la cultura y el turismo no inciden y afectan o benefician los sistemas de calidad de la salud, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, esos 17 objetivos tienen que formar parte de todo nuestro análisis. Están estas directrices de Naciones Unidas sobre las economías creativas, que es un punto precisamente de enlace y conexión. Yo particularmente planteo un asunto que me parece clave y que quisiera que ustedes me acompañaran en esa decisión. Yo creo que uno no puede hablar de turismo sin hablar de cultura, ¿cierto? Porque en realidad, ¿qué es lo que oferta el turismo? ¿Qué es lo que creen ustedes que oferta el turismo? La cultura, la riqueza cultural, el paisaje, los productos culturales, la artesanía, incluso los portadores de conocimiento, de tradiciones orales, de la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, mi invitación hoy, y este es un debate pues reciente que dimos el año pasado, que aportamos a la definición de la nueva política de turismo cultural. En Colombia no podemos hablar de turismo sin hablar de cultura, van de la mano, están implícitamente relacionados. Cuando nosotros hablamos del café, de esa riqueza y eso que nos hace sentir orgullosos, es un producto cultural, ¿cierto?
y está precisamente asociado a esa dinámica. Bueno, está todo el tema de la Ley de Economía Naranja, el Plan Sectorial de Turismo, el Plan de Turismo Cultural de Colombia 2021, nuestros planes de desarrollo, todas las hojas de ruta del departamento y, como les dije, hay una nueva política o hay una actualización de la política de turismo cultural que la debemos tener a la mano. Con esto lo que les digo es que uno en estas acciones de generar empresa, de generar procesos de incidencia de transformación del territorio a partir del turismo cultural, para generar también impactos al Producto Interno Bruto, tiene que tener en cuenta estos elementos de base, que son elementos normativos. Avancemos, Mariana. Bueno, hay unas políticas de turismo integradas a lo cultural, la creatividad y la innovación. Aquí estamos hablando, entre otros, porque no es solamente que en Andes haya café y haya chivas declaradas patrimonio. Aquí tenemos otra cantidad de cosas que conectan lo que uno llamaría un pequeño ecosistema que vincula las posibilidades del desarrollo. Y hoy por eso, por ejemplo, tenemos esta sede con la oferta de gestión cultural, el tema de turismo, el tema de una especialidad en cafés, que ya tiene un nivel académico, pero también hay procesos de base que los trabajamos con el SENA, etcétera, etcétera. Quiero con eso decir que ese elemento fuerza, digamos, esas dos columnas que ustedes tienen de la oferta turística, que es el café y esas bellas chivas que son hermosísimas y que son parte de una gran tradición, están interconectadas con otros procesos, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta porque no son elementos sueltos y hay que considerarlo. Bueno, entonces, ahí es donde hablamos del tema de identidad y desarrollo, ¿cierto? Y lo que hace competitivo ese patrimonio, que es lo que ustedes ofertan. Entonces, uno viene a Andes y se toma un café delicioso y hay varios sitios de café y, como les digo, Andes es una centralidad del negocio del café. Aquí confluyen muchos procesos en ese sentido, pero también están las chivas, que aunque digamos existen en otras partes del país, son un producto cultural que Andes tomó la decisión de apropiarlo como un elemento de dinamización de su factor identitario. Entonces ya uno hoy habla de Andes el café y Andes las chivas, ¿cierto? Y ahí hay una confluencia para entender cómo entonces podemos posicionar nuestra región como un destino creativo inteligente. Y por eso hablo de inteligencia, porque lo tenemos claro. Hay un concepto que siempre es vigente que se llama la apropiación social del patrimonio. ¿Qué piensa el resto de los andinos sobre eso? La gente entiende eso de las chivas, lo conoce, lo valora, valoran el café porque pues es como de naturaleza, ¿cierto? Que desde la base. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las instituciones educativas? Estamos formando a los chicos, a la nueva generación, ustedes y los que están más abajo, en este tema de la apropiación social del patrimonio. Bueno, eso es una pregunta que les dejo porque es fundamental para precisamente poder trabajar todo lo que tiene que ver con la potenciación de esa riqueza para ese aprovechamiento, para poder lograr a partir de eso líneas estratégicas. Tenemos entonces una administración que piensa en un plan de turismo. Además, lo que les contaba Mariana ahora, ustedes están en un eje geográfico muy interesante, porque entonces ahí complemento no es solamente las chivas y el café, el turismo de naturaleza, toda la riqueza natural que tienen. Entonces, ahí hay unos elementos de cómo integramos estos asuntos de la sostenibilidad, de la gestión del patrimonio cultural, y tengan en cuenta que de todo lo que les estoy diciendo siempre tiene que estar presente un asunto que llamamos la pedagogía para la divulgación, la apropiación y un tema vital. Aquí tenemos una relación muy linda intergeneracional, pero insisto, siempre hago un planteamiento cuando hablo de industrias culturales y creativas y un tema asociado que se llama consumos culturales. Si no logramos un posicionamiento estratégico de la cultura en la entidad escolar, la perspectiva de futuro no va a ser posible, frente al medio ambiente, frente a la valoración del patrimonio y sobre todo frente a la consolidación de los factores identitarios. Y por eso hablo de la formación del talento humano para el desarrollo del turismo cultural. E insisto, desde la base, desde los pequeñitos, obviamente hasta todos los niveles. Y obviamente hay unos temas que cuando tengo estructurado esta ruta básica, entonces ya hablo de todo lo que tiene que ver con mercados y promoción del turismo cultural para que eso genere riqueza.
genere potencialidades, generamos empleo, generamos acceso y generamos inclusión. Y obviamente hay un tema muy actual y es cómo innovamos a partir de lo que tenemos, cómo transformamos el producto, cómo lo hacemos más competitivo. Avancemos. Bueno, ahí entonces lo que buscamos y lo que el deber ser, lo que quisiéramos con esto frente al tema de entender los emprendimientos y ese concepto de industria que, como les digo, a mí me parece que es muy macro, yo prefiero hablar de emprendimientos culturales y creativos, buscar precisamente acercarnos a un modelo de desarrollo a partir de los bienes patrimoniales culturales, ¿cierto? Materiales e inmateriales, porque ya les decía, no es solamente el objetual, no es solamente el paisaje, es también el ser humano, el que habita el territorio, ese es parte de ese patrimonio. Y lo que buscamos entonces ahí es que a través del turismo cultural y un turismo inteligente, que tiene que ser una oferta de mucha calidad, hay unos asuntos de percepción, por ejemplo, con las capacidades de carga. ¿Cuánta gente tenemos capacidad para recibir en el municipio? ¿Cuánta gente tenemos capacidad para recibir en las zonas de naturaleza? Porque tenemos que preservarla. Entonces aquí no es el negocio por el negocio, ni la oferta por la oferta, es un sistema de proceso que instala al municipio y al territorio en una oferta de calidad, ¿sí? Que incluso selecciona quiénes son sus públicos, porque lo que nos interesa es que todo el que venga nos ayude a preservar esa riqueza que tenemos, la riqueza patrimonial y cultural, para que podamos lograr ese contexto. No, ya avanza tranquila. Bueno, hay unos campos del turismo cultural y creativo, entonces mire que ahí vamos conectando otros conceptos, ya no hablamos solo de turismo, hablamos siempre de turismo cultural, y hablamos de turismo cultural creativo desde un territorio que es inteligente, insisto, porque desde la base reconoce sus procesos de apropiación del patrimonio, reconoce su historicidad, que también es un elemento fuerza, reconoce quiénes lo habitan y quiénes son los que dinamizan toda esta oferta maravillosa que tenemos hoy acá. Y hay un campo muy expandido, entonces digamos que aquí nos ubicamos en las chivas, en el café, pero hay otras áreas que el turismo cultural nos plantea, y es lo urbano también, lo arqueológico, lo etnográfico, lo literario, lo funerario. Hoy hay una fuerza muy interesante con el tema de los cementerios patrimoniales, que además son bellísimos. Hay una red internacional que propuso la UNESCO de consolidar los cementerios como espacios vivos. Ahí hay mucho que aprenderle, por ejemplo, a los mexicanos. Ustedes saben que los mexicanos el Día de Muertos es una fiesta hermosa y la gente se va a los cementerios, hace picnics, llevan música, recuerdan a sus duelos. Nosotros aquí los hemos tenido como olvidados, ¿cierto? Y es un espacio patrimonial dinámico, bello, donde se pueden activar muchos procesos, incluso con los temas del café, etcétera, etcétera. Avancemos, Mariana. Bueno, hay unos elementos que yo sugiero para integrar precisamente esa inteligencia territorial y creativa desde el turismo cultural y el desarrollo local. Sin duda, la inteligencia territorial y creativa es el centro. Ya les dije los elementos, es la riqueza patrimonial, son los referentes identitarios, es el interés por trascender y desarrollar. Aquí voy a poner un punto que me parece que es clave y es el tema de los periodos de las administraciones. Yo esto lo digo en todas partes y lo digo pues con solvencia. Lo único que uno tiene claro de las administraciones municipales es que se posicionan un 1 de enero y se van a los 4 años, ¿cierto? O un 31 de diciembre. Muchos hacen muchas cosas maravillosas, pero ¿quiénes quedamos? Nosotros. Queda la comunidad, queda la sociedad, quedan los procesos, queda el café, quedan las chivas y ustedes son los que tienen que aplicar la inteligencia de la apropiación para que eso se desarrolle. Ahí acoto una cosa que es vital, mi identidad yo no la negocio, ¿cierto? Yo soy y seré siempre colombiana donde esté, antioqueña donde esté en el resto del país y de antes donde esté en el resto del departamento. Entonces esos son puntos claves que tienen que ver también con esa concepción de esa inteligencia territorial. Avancemos, Mariana, ya para ir terminando. Bueno, propongo unas rutas que me parece que pueden ser interesantes para el trabajo que ustedes están haciendo y es entonces siempre pensar estos procesos, este espacio ya lo está aplicando, esta dinámica y esta gestión que se está haciendo en esta alianza universidad, municipio con los otros territorios, Bolívar, etcétera, etcétera, y es tener siempre políticas de gestión y cooperación para modelos creativos. Ahorita lo hablábamos, hay una cosa muy interesante que viene pasando en el territorio y es que cada vez hay más ofertas culturales, los municipios se están dinamizando, pero se están superponiendo, entonces ahí también
en ese sentido como una frontera muy difusa, en general de pronto una saturación. Entonces hay que cooperar, hay que cogestionar, hay que sentarse a planificar conjuntamente para que podamos hacer un gran desarrollo del gran territorio de este suroeste, que es potente, pero que necesita estos procesos. Hay que estar siempre asociando las prácticas significativas en desarrollo local creativo, por eso les decía ahora, las chivas y el café, pero ¿qué más hay? Hay artesanía, hay gastronomía, ¿cierto? Hay una oferta artística muy importante en Andes, ha tenido la tradición de tener encuentros de arte y procesos bastante potentes en ese sentido. Entonces, ¿cómo articulo esas prácticas significativas? ¿Cómo nos pensamos en este modelo de ciudades creativas? Ahorita les voy a mostrar un mapa de lo que son las ciudades creativas del mundo y cómo se definen. Y ya les hablaba del patrimonio material e inmaterial y ese enfoque para el turismo cultural y la planificación. Ahí tenemos un trabajo muy importante que seguir haciendo desde la administración, pero ya les dije, en ustedes, en los líderes, en la asociación de cafeteros, en los responsables de los procesos micro, en lo doméstico, que también es vital hoy y que empieza a tener mucha fuerza. Hay municipios, por ejemplo, en Europa o ciudades que desarrollan proyectos, por ejemplo, de rutas gastronómicas en las casas, y eso es muy potente. Y es maravilloso, ¿cierto? Porque cuando uno descubre eso, por ejemplo en Andes tenemos casas patrimoniales hermosas que valdría la pena poderlas visitar, poderlas recrear y compartir. Bueno, el tema de la innovación y el desarrollo local, que es el reto hoy entonces, para qué innovamos y cómo innovamos. Y ojo con esto, yo también quiero ser clara en que hay modelos que piensan que el tema es la tecnología, ¿cierto? Que hay que tener una gran Smart City y mucha conexión. Resulta que si yo tengo una Smart City, o sea, una ciudad conectada y no tengo capacitada a la gente para usar la tecnología, perdí el año, ¿cierto? Perdí el año y perdí la inversión. Entonces, tiene que ir de la mano. Antes, al contrario, primero apropio el concepto de la tecnología como una herramienta que me vitaliza correlaciones y desarrollo, y luego implemento la tecnología dura, el software y el hardware como un elemento de trabajo, porque en eso ha habido también muchas equivocaciones. Avancemos, Mariana. Bueno, fíjense que este es el mapa. Hay un concepto de la UNESCO que define las ciudades creativas declaradas, ¿sí? Una ciudad es declarada como ciudad creativa de la UNESCO precisamente por su potencialidad cultural y de desarrollo. Nosotros en Colombia tenemos varias ciudades creativas declaradas por la UNESCO. Medellín es ciudad creativa en la música. Y tiene que ver con todo el proceso que se dio con la red de escuelas de música, ¿cierto? Que eso es un programa que lo conocemos bastante. Bogotá también creo que tiene declaratoria en música. Buenaventura tiene una declaratoria a nivel internacional por la gastronomía. Cali por el diseño, Bucaramanga por el tema de los medios audiovisuales y el cine, ¿cierto? Y así como eso, todos estos punticos que ustedes ven acá son declarados ciudades creativas, eso las potencializa. Entonces, yo quisiera preguntarle a Mariana y a todos los que estamos aquí, ¿qué nos estamos soñando de Andes o del territorio? Nos estamos soñando un territorio creativo, ¿cierto? Un territorio creativo que potencializa su vitalidad a partir de la riqueza de base que tiene el café, las expresiones culturales, y pensar entonces dónde nos vemos como municipio turístico y cultural. Nos vemos en este gran mapa del mundo. Nos vemos incluso aproximándonos a ser, insisto, un municipio o un territorio creativo que potencializa toda esa riqueza y por ende todo lo que ello conlleva. Posibilidades de generación de empleo, de inclusión, bajar los índices de violencia, también eso es un indicador que hay que tener en cuenta, la seguridad, que también forma parte de esa visión que tenemos que tener. Entonces, bueno, yo creo que estos son retos que creo que este tipo de foros y este tipo de espacios también es un poco para eso, para decir a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer con esa propuesta patrimonial cultural que hoy tenemos. Avancemos, ya voy a terminar. Hay entonces un mapa que yo propongo de esta interacción de procesos para pensarnos entonces como una verdadera ciudad creativa y una región creativa basada en esa fuerza patrimonial, y es hacer un diálogo entre estos elementos, cultura y creatividad, tener una muy buena política de turismo cultural y obviamente un marketing de ciudad. Andes ya tiene un proyecto interesante, ya ha venido trabajando en su marca de ciudad.
toda la planificación urbana y rural, esto es fundamental porque no podemos centrarnos solamente en lo urbano, ya lo decíamos, tenemos una cantidad de potencialidades y de ofertas de turismo de naturaleza que hay que conectar lo urbano y lo rural. Cómo circulamos, cómo conectamos, cómo procesamos, cómo dinamizamos y además, ahorita les hablaba de la cooperación entre los territorios y los municipios, pero cómo cooperamos internamente. ¿Cuál es la base de la cooperación creativa que tenemos al interior de la localidad? Y está todo el tema de los emprendimientos y la innovación, que es parte de lo que aquí estamos mirando. Avancemos ya. Bueno, esto era lo que yo quería compartirles, Mariana, y a ustedes como en una presentación pues como muy acotada, pero me devuelvo al reto inicial. Queremos que Andes sea un municipio de turismo cultural, creativo e inteligente. Tiene con qué hacerlo, está listo para hacerlo, ya hay muchos procesos y muchas dinámicas, entonces la idea es que articulemos estos retos precisamente a esas dinámicas y asumamos ese desarrollo en el que estamos. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Clara Mónica, muchas gracias por su intervención. Yo creo que queda una motivación, una inquietud entre los asistentes, entre los televidentes que a esta hora nos ven a través del especial de AUPAN. Creo que no solamente también el reto es del municipio de Andes, sino también en general de la provincia de San Juan. Hoy se abre del CUBE, del cual usted, yo, John hacemos parte. Hay algo muy claro que usted lo dijo, nosotros pasamos, ¿cierto? Pero realmente la gente, todos estos emprendedores, empresarios que están acá, son los que quedan en el territorio y a los que se encargan de visibilizar, de motivar, de continuar y darle fuerza no solamente al municipio de Andes, sino en general a toda la región de la provincia del San Juan. Saludamos a esta hora a Yadi y a su equipo, su comitiva de jardín que vienen a acompañarnos también. Ella mañana nos va a estar acompañando también en feria, entonces bienvenida allá y a las personas con que asistió. Bueno, de todas maneras vamos a darle paso ya a John, él es de la alcaldía de Ciudad Bolívar, es como lo dijimos ahorita, un líder cultural y dinámico, viene de feria, del festival Entre Culturas que se realizó el fin de semana pasado y va a estar dándonos también una ponencia sobre todo ese tema de industrias creativas culturales. Entonces un fuerte aplauso por favor para John. Buenos días. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. La verdad la doctora Clara Mónica me dejó como cortico de tema, pero yo me voy a orientar un poquito más a lo que son las leyes y las normas que nos permiten tener estas industrias creativas en el país, y los pro y los contra. Lo primero, pues para Ciudad Bolívar es grato venir acá, sabemos que compartimos algo en común, y es que el territorio del suroeste antioqueño surge a partir del año de 1834, cuando el estado de Antioquia queda en quiebra y el distrito de Titiribí pide permiso a la presidencia de Antioquia para poder buscar las huacas de las tribus que habían sido exterminadas por los españoles, y la familia Uribe de Titiribí tenía todos los mapas de dónde fueron exterminadas esas familias, e inicia el proceso de colonización de Antioquia. Arranca en Ciudad Bolívar, luego en Andes, posteriormente en Jericó, y luego por el Valle de San Nicolás, con Sonsón, con Abejorral, y se van yendo hasta el norte de Tolima, que era el suroeste antioqueño, suroeste, Caldas, Quindío, Risaralda, norte del Valle y norte de Tolima. Pero bueno, eso es historia patria, pero eso nos une. Nacemos por las mismas fechas, por la desorganización administrativa de cada uno de los poblados, tal vez todos no nos fundamos en el mismo año, pero nacemos al mismo tiempo, y nuestras familias, todas las mismas, son las mismas en todo el suroeste antioqueño. Industrias creativas para el turismo. La economía naranja, ustedes lo notaron, ahora en todas las presentaciones de la doctora Clara Mónica el color naranja predomina, ¿cierto? Porque es que el naranja nos lleva a pensar en eso, en creatividad, conocimiento, cultura e identidad. Entonces cada vez que vemos el naranja estamos hablando de eso, algo ocurre relacionado con esos temas. En esencia es toda actividad que desarrolla el talento creativo con fines comerciales.
Aquí empezamos a ver un factor diferenciador. Ya la creatividad se le busca que debe producir algo. O sea, ya no ser creativos solamente por ser creativos, sino además debe generar algún tipo de recurso. De ahí que ya nos adentramos al tema de lo que es la economía. O sea, ya está el símbolo pesos, ya no es solamente cultura, sino que es economía. De ahí que no podríamos decir que la economía naranja es lo mismo que la cultura. Hay un factor diferenciador grande. Más bien la economía naranja se basa en todo lo que es la cultura. Sin la cultura no existiría lo que hoy en día conocemos como la economía naranja. Continuamos. Sale este término de John Hawkins en el 2001, ya de la economía naranja se hablaba más o menos desde la industria creativa desde los años 90, pero le vinimos a prestar atención en el 2001 cuando este escritor nos saca el libro traducido al español La economía creativa, cómo las personas ganan dinero con las ideas. Estamos acostumbrados a pensar y a regalar las ideas. O sea, nosotros no cobrábamos por pensar, nosotros no cobrábamos por crear, no cobrábamos por diseñar productos y servicios. Todo lo hacíamos por amor al arte, ¿sí? Ya hoy en día ya todo no se hace por el amor al arte. Por amor al arte es la parte netamente cultural que generalmente incentivan los gobiernos con un propósito de permitirle a las personas desarrollarse como personas, como sociedad, como comunidad. Pero cuando hablamos como economía, además de generar todos estos espacios, debe producir, debe de rentar. O sea, ya no vamos a trabajar solamente para que nos vean, ya vamos a producir algo por esto que nos estamos ingeniando, que estamos pensando. Se vinculan las actividades creativas y todos los productos culturales que en ellas resultan. Las industrias del entretenimiento, artes visuales, cine, arquitectura, diseño, software, publicidad, moda, comunicación, todo lo que requiera que uno cree, que uno idee, hace parte de la economía naranja. Bien, ahora, nosotros somos promotores de turismo, ahora que Mariana me presentaba, mi labor es ser el promotor de turismo del municipio de Ciudad Bolívar. El turismo también es un componente hoy en día fuerte de lo que es la economía naranja, al igual que el sector gastronómico y próximamente los deportes. En todos hay que crear, en todos hay que innovar. Aunque bien tenemos los conceptos básicos de algunas cosas, si no innovamos, si no creamos, esas cosas van a pasar a la historia como si no hubiesen existido. O sea, no es lo mismo yo tener este micrófono en la mano que tener alguna idea innovadora, que el micrófono fuera de servirme para hablar y de aumentar el sonido de mi voz, haga algo. ¿Qué tal que este micrófono estuviese suspendido en el aire dando vueltas por todo el escenario? Eso es creatividad. Entonces el micrófono existe, la parte creativa es la parte diferenciadora y eso es lo que conocemos en el esquema de la economía naranja, lo que hace que algo que siempre ha existido se vuelve innovador, se vuelve creativo, se vuelve un factor diferenciador de una cosa con la otra. Continuamos, Mariana. Los sectores, todo lo que tenga producto o servicio cultural y que pueden convertirse en propiedad intelectual, que es lo que va a generar recursos, hará parte de la economía naranja. Ya todo lo que nosotros creemos, inventemos, ideemos, lo vamos a registrar y vamos a cobrarle a todo el que quiera usar ese producto o servicio que fue innovado. O sea, es que no es el mismo producto o servicio tal cual como aparece. No es lo mismo salir a bailar, que además que dentro del baile yo dé una voltereta en el aire, o que yo dentro del baile haga además una revista gimnástica. O sea, cuando algo se innova, esa parte creativa es la que ya conocemos como una propiedad intelectual. Todos sabemos hacer lo mismo, todos sabemos hacer aguapanela, pero ¿cuántos a la aguapanela de pronto la cocinan con no sé, con una pezuña adentro? No sé, lo que sea nuevo, lo que no sea, sí, lo que no sea lo tradicional. Ahora, ¿quién nos dice que eso no va a saber bueno? Simplemente nunca lo hemos hecho. Aquí tenemos uno que lo ha hecho. Eso es lo que nos conlleva la economía naranja, innovar, cambiar. Exacto, ¿cierto? Exacto. Pero entonces, eso es la economía naranja, ¿sí? Entonces, cojamos lo tradicional, lo que ya existe, y lo convertimos en algo que realmente llame la atención, que otros quisieran repetir, hacer lo mismo, o quisieran obtener ese producto y ese servicio, y ahí es donde esa idea nuestra se convierte en dinero, y empieza a ser parte de lo que conocemos como economía. Continuamos, Mariana. 3 grandes componentes que se requieren en la economía naranja. Primero, el que crea.
El que crea pueden ser artistas, músicos, pintores, chefs, gran cantidad de personas podrían ser los creadores, los que los producen. O sea, puede que yo lo cree, pero yo no lo sepa producir. Hay personas que saben hacer de comer, pero nunca cocinan, pero le dan unas fórmulas y unas recetas que si usted las sabe preparar, eso sabe muy bueno. Eso sí, el que la crea no tiene ni idea cómo se hace. Algunos dirán, tenemos que llegar a aquel cerro, pero no sabe cómo. El que produce le dirá, es que allá llegamos por este medio o por este canal. Y los otros, los consumidores. Si no hay quien consuma, ¿para qué producimos? Finalmente, la economía naranja nos dice, produzcamos si tenemos cliente. Si no tenemos cliente, no nos pongamos a producir. O trabajamos a nivel de cultura que producimos para que nos vean y parezcamos muy bonitos. Está presente en todo el desarrollo cultural de un país. Ya sabemos, estamos cogiendo la cultura como base. Si no existe la cultura, la economía naranja se queda sin soporte, ¿sí? Pero existe la cultura, que es el conocimiento de culturas, tradiciones, de haceres, de muchas cosas de los pueblos y comunidades. A partir de ahí empieza lo que es la dinámica de la economía naranja. Empieza la innovación, la creación, la creatividad. La creatividad cultural más la economía es un modelo que potencia los resultados, los valores y los principios. De ahí que es importante en el desarrollo cultural de cualquier país o de cualquier nación. Continuemos. Las actividades que conforman según la ley colombiana la economía naranja. Tenemos las artes visuales, las artes escénicas, el turismo y patrimonio cultural, la educación, la gastronomía, las artesanías, medios digitales, diseño, publicidad, editorial, fonografía, audiovisual. Demasiadas más las que faltan. Esto es lo que según nuestra ley puede aplicarse en lo que conocemos como la economía naranja. Acá en Colombia cada país podrá tener otros, habrán unos más, habrán unos menos, porque cada país, cada nación es diferente. La cultura, la costumbre, la tradición es diferente en cada estado. La ley general en Colombia, la 1834 del 2017, aunque de la industria creativa hablamos desde los 90 y en el 2001 ya nos dicen bien claramente cuál es la propuesta, cuál es la idea, que es cobrar por lo que pensamos, con lo que ingeniamos, con lo que innovamos. En Colombia solamente hasta el año 2017 aparece la primera ley, o sea, es un gobierno dice, prestémosle atención al cuento de la economía naranja. Diseñan la ley 1834 y nos dicen que son las industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual, empiezan a reconocer los derechos del autor. O sea, que todo lo que yo produzca, si alguien lo quiere usar, habrán dos formas, o lo usa para no lucrarse, y si se va a lucrar tendrá que darme mi parte de ese lucro. Y en eso es en sí lo que finalmente se concreta la economía naranja. Una cosa es que aquí están haciendo un video para simplemente transmitirlo y la comunidad se entere de lo que acá está pasando, y otra es que ellos hagan un video con fines comerciales. En caso de que ese video ellos vayan a comercializarlo, yo hago parte de eso que ellos van a obtener como recurso, y es ahí donde la economía naranja nos explica en qué momento ese actor intelectual debe recibir un reconocimiento económico por lo que está creando, por lo que está generando. Luego aparece el decreto 1204, donde articula la economía naranja al Ministerio de Cultura. Y le dice al Ministerio de Cultura que son ellos quienes tienen que dinamizar e incentivar esta economía naranja, que es donde hoy en día tenemos una disputa política. Continuemos. La economía naranja no es solamente un concepto, la economía naranja es toda un armazón. Es un armazón que consta de demasiados elementos. Primero la renta exenta, que es a lo que apuestan los privados, y es lo que otros desde el gobierno critican, porque los privados se lucran de la cultura o de lo que conocemos como economía naranja. Tenemos además, volvámonos, el COCREA, y a través del COCREA es que todos los artistas del país pueden obtener recursos para financiar 100% sus proyectos que estén aplicando a la economía naranja, que a partir de ahí es que dice el gobierno, pues si hay un ciudadano que tiene un proyecto de innovación, de creatividad, que aplique en economía naranja y no tiene recursos, un particular podría darle esos recursos y a cambio el gobierno le va a permitir descontarse de sus impuestos de renta 165%.
O sea, del 100% que da, obtendrá un 165% de beneficios en deducción de su declaración de renta. Eso es el COCREA, la herramienta para hacer los proyectos culturales y creativos, a través del decreto 697. Y les decía, en la actualidad la economía naranja como propuesta de gobierno puede desaparecer, ¿sí? Y la disputa está en la excepción de los impuestos, ¿sí? En eso de que por el 100% que usted invierta va a tener un beneficio tributario del 165%, ya que la labor del nuevo gobierno es tratar de recaudar más para hacer nuevas inversiones. Considero que acabar con la economía naranja puede ser un grave error en el estado actual que se encuentra. Dio mucha dificultad que Colombia creyera en la economía naranja, que nosotros apenas nos estén formando y educando sobre lo que es la economía naranja. Es una ley muy nueva, es una ley de 4 o 5 años que muchos ni la conocen, y quienes conocen el título no conocen el contenido, y quienes conocen el contenido no han logrado materializarla, para la cual algunos dirán, eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un sueño, nunca será realidad. Eso existe y se puede trabajar. Muchas de las corporaciones de escuela de música a nivel nacional hoy en día están obteniendo sus recursos para construir sus sedes y comprar sus instrumentos a través de esta propuesta de economía naranja, a través de que un particular sea quien coloque el recurso. La corporación o la institución hace el proyecto y cuando está bien estructurado, un particular le dice, yo le doy el 100% del recurso para que usted lo convierta en realidad. A cambio, él solamente va a tener sus beneficios tributarios. Ya esa entidad, esa corporación, va a quedar dueña de todos esos recursos que le fueron entregados a través de un particular por intermedio del gobierno. Entonces, yo lo que creo que más que acabar con la ley de economía naranja, es terminarla de estructurar, es terminarla de organizar y sobre todo terminarla de difundir. No podemos acabar con algo que no ha terminado de nacer. Decía ahora la doctora María Clara, que hemos de empezar a pensar en un turismo desde una visión provincial, y así es. Nosotros en el acuerdo 012 del año 2020 ya pensamos que no podemos trabajar solos a nivel de turismo. A Ciudad Bolívar le queda grande trabajar en turismo solo, necesitamos compañía. El turismo puede ser realmente dinámico y de la forma como nosotros queremos si lo trabajamos a nivel de provincia, de una manera coordinada. La provincia de San Juan tiene unos municipios con demasiados productos y espacios que podrían hacer parte de lo que es el turismo cultural. Tenemos un municipio como Salgar con toda su historia de antigüedad. Salgar ha sido uno de los municipios que ha tenido de todo, desde lo más bueno hasta lo más malo, pasar por un Betania, por un Hispania, por un Andes. ¿Qué tal hablar de un Jardín y luego un Ciudad Bolívar? Somos 6 municipios en la provincia. ¿Qué podemos hacer para trabajar mancomunadamente? Un proyecto que nos permita que un turista llegue a la región y no sea un producto turístico de un día o un paquete turístico de un día. Una persona llega a Ciudad Bolívar y dice, bueno, ¿y ya para dónde voy? Allá no hay nada más, entonces me voy. O llega antes, venga, ya conocí aquello, ¿para dónde voy? ¿Para dónde me voy? Si trabajamos como provincia, vamos a tener muchas más posibilidades. Si cada uno de nuestros municipios tiene alrededor de 30 a 40 atractivos turísticos, entre naturales y culturales, y los unimos en un solo paquete y diseñamos un plan que permita que ese turista hoy esté en Salgar, que luego vaya a Bolívar, que luego se venga para Hispania, pase por Andes, termine en Jardín, entonces que haga ese círculo, que haga ese recorrido, muy probablemente ese turista quiera regresar, ya no solamente a nuestro municipio, sino a toda la región. Recordar que el turismo es parte de la economía, el mismo problema que tiene hoy en día la economía naranja la va a tener el turismo, porque son temas que se meten más al sector económico, y el gobierno nacional no suele interferir mucho cuando hablamos de economía, donde son los privados quienes finalmente se van a beneficiar, pero cuando tenemos la visión de que es que ese privado son ustedes, ese privado soy yo, o sea, es que el privado es la sociedad, es la comunidad, el gobierno tiene que cambiar su forma de pensar. El privado no es esa persona que está llena de dinero que ni le cabe en los bolsillos, no, el privado es cualquiera de nosotros que no hace parte del Estado. Entonces, tenemos que pensar como región, en este caso como provincia, ¿qué nos vamos a ingeniar para atraer a la gente?
que la gente llegue hacia nosotros y que realmente prestemos un servicio de calidad, que lo que nosotros finalmente decidamos cobrar sí valga la pena, porque la verdad uno a veces va a municipios y uno paga pero no queda satisfecho. Uno está dispuesto cuando sale a pasear a gastarse lo que sea necesario si uno queda conforme con lo que le están ofreciendo, pero en ocasiones la verdad la plática se perdió. Si hoy pide un café, si está de buenas se lo sirven frío, si está de buenas, cuando no apenas van a ir a coger el café. Si pide un plato de comida, muy probablemente algo esté rancio o esté vencido o esté mal servido. Todos estamos llamados a garantizar una correcta prestación del servicio. Entonces, a ustedes jóvenes que se están formando en el tema de turismo, con la Alianza ERA, Ciudad Bolívar teníamos 50 años el año pasado, ya tenemos 25, tienen que darla toda, tienen que aprender mucho sobre lo que es el turismo y lo que finalmente debe ser el resultado del turismo. El turismo no es simplemente coger a un visitante y explotarlo y escurrirle y sacarle todo lo que traiga. Ese turista tiene que querer regresar. El turismo finalmente tiene que ser una experiencia, pero una experiencia maravillosa, atractiva, que me permita a mí querer volver y cada vez conocer más, porque le cuento, lo que cada uno de nosotros tiene en los municipios no lo contamos en un día. Yo nomás miro en Ciudad Bolívar 40 atractivos turísticos, Ciudad Mariana, que me muestra otro listado, yo creo que más grande el de nosotros. ¿Cuándo podría uno recorrer a Andes si se basa en ese listado de atractivos turísticos que tiene Mariana? Dedicándole un solo día al reconocimiento de cada uno de ellos y que cada uno de ellos tenga una historia, tenga una anécdota, tenga además fuera de su recorrido, no sé, esa parte innovadora que ahora decimos que puede ser parte de esa economía naranja, que además va a ir pegada de esa otra economía que se llama la economía del turismo. Jóvenes, ustedes son los llamados a repensar todos esos temas. Nosotros nos vamos volviendo viejos y con el tiempo nos vamos yendo, nos vamos aislando, se nos van acabando las ganas o se nos va acabando la vida. Las palabras nuestras no se pueden convertir en palabras muertas. Tal vez sea la primera y última vez que nos veamos, así como que pueda ser la primera de muchas más que vamos a tener, pero ustedes tienen que empezar a darle valor a esas palabras que nosotros acá el día de hoy les estamos trayendo. Nosotros no tenemos la solución, somos parte de la solución, pero no tenemos la solución. La solución hay que diseñarla entre todos. Cualquier proyecto se realice y se construye entre muchos, no entre pocos. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, ¿qué tal pues la intervención de Johnny, de la doctora Clara Mónica? Ella me hace señitas así que un espacio chiquitico, se lo vamos a dar, pero no sin antes saludar también, ya saludamos a los oyentes de UPAN, saludar a los oyentes que nos acompañan a través de la transmisión de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, a Antonio y a su equipo de trabajo, pues un agradecimiento a los empleados de la sede suroeste que nos permiten tener este espacio el día de hoy, que estemos transmitiendo tanto en vivo, como que ustedes estén acá, a todos los empleados del área de comunicaciones, bienestar, el área operativa y administrativa de la Universidad de Antioquia, pues muchas gracias porque permiten este espacio, ¿cierto? Tenemos un espacio chiquitico para dárselo a los Miguels. Los Miguels son del corregimiento de Tapartó, ellos también quieren tener una intervención corta sobre los procesos que allí se están gestando con la Fundación ERA, pero no sin antes escuchar la doctora Clara Mónica que quiere hacer una acotación acá, pues como especial. Entonces, doctora. Bueno, no, John Mario, muchas gracias, un ejercicio muy interesante y muy juicioso, pero sí quiero hacer una aclaración. El contexto general de la economía naranja es un contexto que se define en el entorno colombiano, pero hay un antecedente vital de que no se llama economía naranja, se llama economía creativa. Y surge en la convención del 2005, cuando en Naciones Unidas se hizo un ejercicio de análisis y se dijo, todo lo que produce el ser humano en los contextos de la creatividad, del arte, del patrimonio inmaterial, es un activo generador de riqueza. Y ahí se empezó a consolidar, se hicieron todos los análisis, por ejemplo, se estudiaron proyectos como
que todos sabemos que es el Carnaval de Río de Janeiro, ¿cierto? Que es un acto de expresión cultural vital y que está cargado de una fuerza productiva y creativa que permite consolidar procesos de generación de riqueza. Pero el punto clave, mi querido John Mario, y por eso me parece interesante que lo pongamos a debate, lo de la economía naranja es muy bien para el contexto colombiano y es muy bien el tema de los incentivos y los impuestos y hay que preservarlo, pero el factor de riesgo en el cual no podemos caer es que si no se preserva la riqueza material e inmaterial, pues nos podemos volcar solamente en el asunto de una oferta económica que no preserva lo que podemos divulgar y procesar, que es lo que consolida el producto turístico. Entonces, ese es un punto clave, sobre todo para la formación de esta nueva generación, porque ya ha habido casos de problemas inmensos y complejos en grandes ciudades que están saturadas con la oferta turística. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención es, claro que sí, hay que recoger todo este marco normativo, hay que recoger esos planteamientos que les hice, pero hay una línea en el centro que se llama la preservación de la identidad y la riqueza inmaterial, que tal vez fue el punto en el que un poco se equivocó el gobierno en la implementación de la ley naranja, que dejó por fuera toda esa expresión y no logró, por ejemplo, incluir unas comunidades que no tienen la capacidad de la producción estructural como una gran empresa, pero que sí generan procesos culturales potenciales, por ejemplo, las comunidades indígenas. Aquí tenemos un cabildo al lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, con lo que ellos producen que es maravilloso? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde hay que encontrar los puntos de equilibrio, pero siempre me quiero devolver a que eso nace en el 2005 con la UNTAC, la Unidad de Desarrollo, y la doctora Lívia Úrsula de Brasil, que fue la que dirigió todo el programa en Naciones Unidas para implementar la economía creativa. O sea, existe, tú también hiciste referencia a que existe hace mucho tiempo y hoy entonces nos toca es encontrar el punto medio. ¿Cómo seguimos potencializando esa posibilidad de crecimiento, de inversión en las empresas culturales y creativas, donde el turismo sin duda es el centro también de ese proceso, pero como les decía, preservando el patrimonio y no lesionando precisamente los factores identitarios para que esa política pueda continuar y pueda ser de beneficio total? ¿Sí? Me parecía importante hacer esa aclaración. Gracias. Bueno, ahora sí. Después de estos aplausos, vamos con los Miguels de la institución educativa Taparto. Lo recibimos con un fuerte aplauso ellos también. Hola, muy buenos días a todos y sean bienvenidos al primer Festival de Turismo Andes, una mirada al territorio. El día de hoy mi colega Miguel Ángel Bedoya y mi persona Miguel Ángel Morales, sí, por eso los Miguels. Les contaremos en representación de nuestros compañeros de la técnica en organización de viajes cómo ha sido ese proceso en torno a la elaboración de un proyecto productivo enmarcado en el turismo sostenible, para así poder impactar positivamente el lado ambiental, económico y sociocultural de nuestro municipio. Pero antes de iniciar quiero resaltar que todo este proceso ha sido gracias a la alianza que ha tenido diferentes entidades, como Alianza ERA, Colmayor y la Alcaldía de Andes. Alianza ERA ha estado muy presente logísticamente en nuestro proceso, utilizando otras metodologías dentro de la clase como las actividades de conjunto, vela por el correcto desarrollo educacional y posibilita junto con la Alcaldía de Andes el desplazo de muchos estudiantes que tienen complicaciones con el transporte. Asimismo, la Alcaldía posibilita diferentes proyectos para que nuestra educación sea más diversificada, que ya mi compañero Miguel Ángel les va a contar un poco más adelante algunos proyectos que hemos tenido junto con Mariana. Y la Alcaldía de Andes, qué pena, el Colegio Mayor de Antioquia nos acompaña en la formación en diferentes módulos desde lo teórico a lo práctico. Pero hablando más netamente de lo práctico, hemos venido desarrollando un proyecto productivo. Muchas gracias, Miguel. Buenos días para todos. Sí, por favor. Como lo comentaba mi compañero Miguel Ángel, estamos desarrollando un proyecto productivo en el área de formación práctica de la técnica de asesoramiento de viajes y gestión turística del Colegio Mayor de Antioquia. Este proyecto productivo consta de 3 etapas muy importantes. La primera es de exploración e información,
la segunda de formulación de preguntas, alternativas, respuestas y acciones, y la última de un desarrollo de una propuesta de valor creativa, todo enmarcado en un turismo sostenible. Queremos aclarar que en el transcurso de este año hemos elaborado las dos primeras etapas. En este momento estamos desarrollando la última etapa para prontamente poderles exponer a todos ustedes los proyectos productivos de cada uno de los grupos de la técnica. Mientras tanto, queremos presentarles las actividades que hemos hecho en estas dos primeras etapas. Empezamos entonces con la etapa número 1 de exploración e información, que consta de algunos momentos muy importantes. El primer momento es una salida académica a la cabecera municipal de Andes, en la cual recibimos una inducción acerca de la reserva natural forestal que tenemos en nuestro municipio, conocida como Farallones del Citará. También visitamos el Parque Lineal San Juan La Chaparrala y algunos otros sitios característicos del municipio de Andes. Bueno, teníamos que presentarles un video acerca de un mural que está cerca de la calle de la Alcaldía de Andes, en la cual se presenta, aquí está, en la cual se presentan nuestras atractivas chivas andinas y el Picasso de las chivas, el maestro Alejandro Serna, quien fue el que las pintaba. Junto con la Policía de Turismo recibimos una inducción acerca del programa EXNA, el cual es el control de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, además de que recibimos un poco más de información acerca de la Ley 300 de 1996, que es la Ley General del Turismo. La última parada de esta salida académica fue el túnel peatonal de Andes en la calle 49A, en la cual a cada lado se observa un mapa geográfico del corregimiento de Andes y del municipio de Andes y de los corregimientos que lo conforman. De igual manera, y en este día y en este mismo momento, se desarrolló la salida académica al Hotel San Juan de Andes. Con esto quisimos explorar cuáles son los prestadores de servicios turísticos que poseemos aquí en nuestro municipio. Aquí tenemos un video de la entrada al hotel, el lobby y el punto de reservación del mismo. Realizamos una visita por todas las instalaciones del hotel, además de que en compañía de uno de los auxiliares del hotel pudimos conocer algunas de las tipologías de camas, tipologías de habitaciones y las tarifas que tiene cada hotel y algunos de los servicios que posee el mismo. Todo esto relacionado al módulo de servicios de alojamiento que recibimos en la técnica. Pasamos al momento número 2, que es una salida académica de avistamiento de aves. Quisimos realizar esta actividad para explorar cómo fortalecer el carácter turístico de nuestro municipio y cómo más que con un avistamiento de aves, ya que este año se desarrolló el Global Big Day o el Día Internacional de Avistamiento de Aves, en el que por supuesto Colombia quedó de primer lugar por su gran fauna silvestre, en este caso de aves. Por lo tanto, realizamos un recorrido turístico desde el parque principal del corregimiento de Tapartó hacia las veredas de Palenque y Playa Rica. Justamente vimos algunos de los especímenes más característicos de nuestra región y específicamente estas fotografías fueron tomadas por una de nuestras estudiantes en la técnica, Caroline García Vélez. Este recorrido nos permitió la formación pedagógica. En compañía de Corantioquia recibimos un curso de ornitología o el estudio de las aves, en la cual pudimos estudiar algunas de sus estructuras, tamaños de las aves, las alas, el plumaje, los cantos e incluso cómo se pueden diferenciar en las familias. Esto nos permitió la formación práctica de esta salida pedagógica y nos ayudó para realizar el producto de un paquete turístico en el cual la actividad principal fuera el avistamiento de aves. Y este es uno de los ejemplos de uno de los folletos que se realizaron uno de los grupos de la técnica, en el cual se observa la ruta del recorrido, las recomendaciones, algunos datos curiosos acerca de las aves, al catálogo de posibles aves que se puedan ver durante el transcurso y la hora de inicio y regreso del recorrido. El momento número 3 consta de un taller de patrimonio cultural en compañía del hijo del Picasso de las chivas, el maestro Alejandro Serna. Él heredó el talento de su padre para pintar nuestras chivas andinas y por medio del arte de la rotulación pudimos descubrir cuál es la técnica utilizada para pintar nuestras chivas andinas. Incluso todas estas obras de arte que ustedes pueden apreciar aquí fueron hechas por nosotros los estudiantes de la técnica.
Esto nos permitió también explorar el entorno, conocerlo, identificarlo, además de comprender que en el municipio de Andes no solo contamos con patrimonios naturales, sino también culturales que también hay que atesorar. El momento número 4 es la elaboración de una serie de fichas técnicas. La ficha técnica número 1 nos permitió implantar un foco de la información general que poseemos de nuestro municipio, como líderes importantes, empresas, instituciones, atractivos naturales o culturales, entre otras características más necesarias para conocer nuestro territorio. La ficha técnica número 2 nos permitió una investigación por medio de los sentidos, en la cual pudimos descubrir algunos de los sentidos más característicos que poseemos en nuestro municipio. Esta tabla, por ejemplo, muestra por medio de los sabores, olores, colores, sonidos y texturas los sentidos más característicos que nosotros los estudiantes de la técnica pudimos descubrir de nuestro territorio. Este precisamente, el que está seleccionado, fue utilizado para la elaboración de un video promocional, el cual nos permitió hacer la interpretación de nuestro territorio y constituye el momento número 5 de esta etapa, el cual es el video promocional en el que mostramos a Andes a través de los sentidos. Queremos entonces mostrarles un ejemplo de uno de los videos que se presentó en la técnica. Ok, más adelante lo vamos a presentar. El último momento de esta etapa es el análisis de una DOFA que es enfocada en el municipio de Andes, en la cual quisimos determinar cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de nuestro municipio y así poder diagnosticar nuestro territorio. Pasamos entonces a la etapa número 2, la cual nosotros los estudiantes constituimos como formulación para, que consta de preguntas alternativas, respuestas y acciones. El momento número 1 de esta etapa es el análisis del cruce de la DOFA que hicimos anteriormente, que por medio de caracteres negativos o positivos pudimos descubrir la interpretación de la información y pasar al momento número 2, el cual es la generación de ideas con la técnica brainstorming o lluvia de ideas, en la cual quisimos resolver las necesidades, los deseos y los problemas que encontráramos en nuestro municipio. Con esto pudimos establecer 3 ideas de negocios que podrían ser factibles para la realización de nuestro proyecto productivo. Aquí pasamos al momento número 3, que es la evaluación de estas ideas, que por medio de un método cuantitativo pudimos identificar el potencial de cada una de las alternativas y descubrir cuál de ellas es la que mejor se podría adaptar a nuestro proyecto productivo. Sin embargo, mi compañero Miguel Ángel les explicará uno de los ejemplos más claros que se pueden encontrar acerca de este proceso y cuál fue la idea que ellos seleccionaron en su grupo de trabajo. Gracias, Miguel. Como lo mencionó mi compañero, nosotros realizamos una lluvia de ideas. En este caso quiero contarle cómo fue ese proceso propio que yo pasé junto con mi compañera Sofía y Nicole para la selección de la idea. Al realizar la lluvia de ideas seleccionamos las 3 que creíamos más viables. Una es una ruta patrimonial en torno a las chivas escaleras, el arte de la geometría de color, el café cultural, etc. Otro es un aplicativo web de riqueza cultural y andina y natural, qué pena, que nos muestra información al respecto y un GPS para llegar a estos. Y la última idea se titula como Rutas Verdes, una idea enmarcada en la ecología y en el reciclaje. Luego estas ideas se llevaron a ser evaluadas por diferentes criterios que se consideran importantes para mostrar su viabilidad en torno a un proyecto sostenible. Criterios como si cubre alguna necesidad, si hay competidores en el municipio, si hay clientes accesibles, su efecto sobre el medio ambiente, que consideramos que esta es uno de los mayores criterios, y si el proyecto permite generar ganancias. Luego a cada criterio se le dio un valor porcentual determinado por su grado de complejidad. Ya luego solo multiplicamos y sumamos los resultados para hallar la idea más viable. En este caso la idea seleccionada fue Rutas Verdes. Esta idea está enmarcada en el turismo naturaleza, aunque más propiamente en el ecoturismo, ya que como podemos observar, este municipio está lleno de atractivos y recursos naturales. Entonces podríamos ir a hacer algunos recorridos para aprovechar todo esto que nosotros tenemos en nuestro bello entorno. Pero más que eso queremos generar conciencia ambiental en pro de talleres de artes para generar artesanías, manualidades, etcétera, y así poder generar como una mayor conciencia de la producción de los residuos sólidos, que es uno de los mayores problemas que está afectando nuestro planeta actualmente. Aunque esta idea fue la que se mostró más viable en nuestra matriz de evaluación, es la que más nos llenaría de orgullo
organizar un orgullo ambiental. Nuevamente aclaro que apenas estamos realizando la última etapa, entonces a final de este semestre los estaremos invitando para que puedan observar ya nuestra idea de negocio realizada. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente ejemplo. Como lo comentó mi compañero Miguel Ángel, estamos apenas desarrollando la etapa número 3. En este momento estamos desarrollando el modelo de negocio. Vamos a utilizar el modelo Canvas para así constituir nuestra idea de negocio y más adelante poderles ustedes mismos explorar cuáles son los proyectos productivos de cada uno de los estudiantes de la técnica. Mientras tanto, queremos hacer un espacio de agradecimiento a todos nuestros maestros y entidades que estuvieron con nosotros acompañándonos en estas salidas académicas y talleres recreativos. Queremos en primera instancia agradecer a Mariana Escalante, quien es justamente nuestra contratista de turismo y es la representante de la Alcaldía de Andes en este sector. Agradecemos a nuestra profesora Carolina, quien fue nuestra maestra en el curso de asesorar viajes. Agradecemos al profesor Leo, que fue nuestro maestro en el curso de inglés. La profesora Eliana, quien fue nuestra maestra en el diseño de paquetes turísticos, que es ella. La profesora Dayana, quien fue nuestra maestra en la coordinación de servicios de alojamiento y en el curso de emprendimiento, es ella. La profesora Diana, por supuesto, que es justamente nuestra maestra en la formación práctica, quien nos ha acompañado en todas este tipo de actividades, además de proporcionarlos el módulo de dirigir eventos, que es ella. Y por último, a Lady Cardona, quien está presente por aquí, que es justamente una de nuestras representantes de la Alianza ERA que nos ha acompañado en todo este proceso. Entonces queremos agradecerle su participación, colaboración e incluso atención en estas diapositivas y queremos que estén muy pendientes de todas las actividades que haga la técnica de asesoramiento de viajes y gestión turística del corregimiento de Tapartó y el municipio de Andes. Muchas gracias. Bueno, no, yo pienso que, mejor dicho, más nutrido el espacio no pudo estar y por eso hay que hacer unos agradecimientos especiales a todas las instituciones y personas que hicieron posible la realización de este foro. Esta es sin duda alguna una oportunidad para que le abramos las puertas desde el suroeste antioqueño al turismo. Televidentes, de esta manera hemos llegado al final de Especiales a UPAN. Nos vemos en una próxima entrega.